Hola a todos, mi nombre es Joaquina Busaniche, soy ayudante alumna de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológica del área de Fisiología Patológica y Semiotecnia y hoy vamos a dar tromboembolismo pulmonar. Los objetivos de la clase son asimilar el concepto de tromboembolismo pulmonar, identificar factores de riesgo, incidencia, epidemiología, comprender la fisiopatología del TEP, identificar la signo-sintomatología del cuadro, dominar la utilización de métodos diagnósticos y conocer el tratamiento correspondiente. Temas a desarrollar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Los factores de riesgo de incidencia, fisiopatología del tromboembolismo pulmonar, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Es una afectación que ocurre cuando una sustancia transportada en la sangre se aloja en una rama de la arteria pulmonar y obstruye el flujo sanguíneo. Básicamente, la embolia pulmonar consiste en la impactación de un émbolo en un vaso de la circulación arterial pulmonar. Estos émbolos pueden estar formados por distintos materiales y su situación clínica va a ser distinta. Uno de los ejemplos de ellos es el aire, que puede darse en cirugías cardíacas, neurológicas, manejo inapropiado de catéteres intravenosos, por grasa, en fracturas de huesos largos, liposucción, líquido amniótico en el parto, por ejemplo por lanugo, un embolo séptico en tromboflebitis, endocarditis, un trombo en trombosis venosa profunda en miembros inferiores, venas ilíacas en la aurícula derecha, provocando arritmias, y el tumor en carcinomas. ¿Sí? El émbolo es generalmente una porción desprendida de la trombosis del sistema venoso profundo de miembros inferiores. El 90% son trombosis venosas proximales, o sea, de las venas ilíacas de los miembros inferiores, y esta trombosis venosa profunda se da sobre todo a nivel por encima de la rodilla. Digamos. Los factores de riesgo e incidencia están relacionados con uno o varios mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad. Y vamos a tener algo característico para la formación de la trombosis venosa profunda, que son, digamos, las condiciones que deben existir para que ésta se produzca, y con ello la tríada de Virchow, que es la lesión endotelial, estasis sanguínea e hipercoagulabilidad. La lesión endotelial se da en casos de traumatismos locales, inflamación, cirugía, y puede provocar un estado de hipercoagulabilidad con la consecuente trombosis venosa profunda. Este estado de hipercoagulabilidad también puede darse por causas primarias y secundarias, primarias por ejemplo por trastornos hereditarios y secundarias por factores adquiridos, que ahora lo vamos a ver. Y por último, la estasis sanguínea, que está exacerbada en inmovilización del paciente, por ejemplo, un paciente postrado en cama, por fractura de miembros inferiores, en un postoperatorio, con un paciente con insuficiencia cardíaca, shock, etc. Y obviamente va a estar aumentado el riesgo en pacientes hospitalizados, tanto en servicios médicos como postoperatorios. Los factores que promovían la hipercoagulabilidad sanguínea van a ser tanto hereditarios como adquiridos. Tenemos los factores hereditarios como el factor 5 de Leiden, que genera resistencia a la proteína C activada, la hiperprotrominemia 1, déficit de antitromina 3, hiperhomocisteinemia. Y factores adquiridos de edad mayor a 40 años, trauma, fractura de cadera, embarazo, obesidad, síndromes como el síndrome nefrótico, el antifosfolipídico, insuficiencia cardíaca congestiva, la terapia hormonal por estrógeno, o sea, la utilización de anticonceptivos orales, ¿sí? Luego tenemos la epidemiología. Básicamente la embolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, es la tercera causa de muerte cardiovascular y es la causa prevenible más frecuente de muerte en pacientes hospitalizados, ¿sí? Justamente por esta estasis sanguínea, ¿sí? Los pacientes con TEP son mayores que los pacientes con trombosis venosa profunda y suelen presentar enfermedades cardiopulmonares crónicas y con menos frecuencia ser portadores de este factor 5 de Leiden hereditario, ¿no? En las mujeres jóvenes, la causa más común de TEP se da por el uso de anticonceptivos orales. Lo que nos compete hoy, sobre todo, es la fisiopatología de este tromboembolismo pulmonar y vamos a dividirla en dos, en cambios hemodinámicos y cambios respiratorios. Vamos a tener un aumento de la resistencia vascular pulmonar por la obstrucción vascular, ¿sí? Dependiendo del grado de obstrucción que tengamos por el émbolo, la situación cardiopulmonar y por la situación cardiopulmonar preexistente, digamos, va a ser distinto el cuadro, ¿sí? Y obviamente esta resistencia vascular pulmonar también se da por agentes neuromorales. Tenemos la disminución de la distensibilidad pulmonar por edema pulmonar, por pérdida del surfactante o agente tensioactivo y por hemorragia pulmonar. Vamos a tener la embolización, ¿sí? Que esto va a generar un aumento de la vasoconstricción por sustancias liberadas de plaquetas, como son la serotonina y el tromboxano. La serotonina, además,
produce una broncoconstricción para tratar de normalizar la relación ventilación-perfusión, ¿sí? La relación BQ. La resistencia pulmonar va a ser directamente proporcional a la severidad de la embolia, ¿sí? Cuando el ventrículo derecho, que es previamente sano, entra en insuficiencia, se da porque la presión media de la arteria pulmonar llega aproximadamente a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos niveles de resistencia vascular van a generar una caída del gasto cardíaco del corazón derecho por aumento de la poscarga del mismo. También, obviamente, va a caer el gasto cardíaco del corazón izquierdo por consecuencia y va a disminuir la precarga, ¿sí? Si el émbolo es más grande, lo suficientemente grande como para generar una oclusión total, puede darse un colapso y muerte. Colapso cardiopulmonar, cardiovascular y muerte. Luego tenemos los cambios respiratorios. Vamos a tener una oclusión vascular pulmonar que va a eliminar la perfusión distal y van a haber zonas que van a estar ventiladas pero no van a estar bien perfundidas. Y acá va a haber un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Entonces hay una alteración en el intercambio gaseoso, hay un aumento del espacio muerto alveolar, obviamente va a haber hipoxemia porque no le está llegando ese oxígeno a los tejidos por ese mencionado trastorno de la ventilación-perfusión, ¿sí? Se pueden generar shunts o cortocircuitos de derecha a izquierda, transferencia alterada del monóxido de carbono por la pérdida de la superficie de intercambio gaseoso justamente por un aumento del espacio muerto, ¿sí? Y va a haber una hiperventilación alveolar por estimulación refleja a los receptores, o sea, compensatoria, ¿sí? Y un aumento de la resistencia de las vías respiratorias, claramente. Entonces vamos a tener la oclusión vascular, se va a generar una disminución o un desequilibrio en realidad de la ventilación-perfusión, ¿sí? De la relación ventilación-perfusión. Va a haber una mayor ventilación, pero una pobre perfusión, no va a llegar sangre adecuadamente a las zonas. Y esto va a generar una hipoxemia, ¿sí? Una disminución de la presión de oxígeno. Va a haber un aumento del espacio muerto fisiológico, generando un aumento de la ventilación, pero una menor excreción de dióxido de carbono, ¿sí? Como este espacio muerto genera que quede, por así decirlo, atrapado el dióxido de carbono. Para compensar esta hipercapnia primaria que se va a dar, el cuerpo va a generar un aumento de la ventilación, una hiperventilación. Cuando compensa esa presión de dióxido de carbono, genera hipocapnia, o sea, una excreción exacerbada de dióxido de carbono, ¿sí? Justamente por esa hiperventilación. Entonces tenemos hipocapnia broncoalveolar, serotonina, que generaba, ya sabemos, broncoconstricción y vasoconstricción, y esta broncoconstricción va a generar también colapso alveolar, digamos. Y bueno, después tenemos que, dependiendo del tipo de embolia y el parénquima pulmonar vecino, van a haber zonas que van a estar ventiladas, pero con sobreperfusión por estos mecanismos reflejos de compensación que trata de hacer el organismo. La pérdida surfactante en la zona lesionada contribuye a empeorar la hipoxemia, ¿sí? O sea, estoy irrigando mucho un tejido al que no le está llegando oxígeno, ¿sí? Y después puede generarse la hipertensión pulmonar por obstrucción vascular y por la hipoxemia y se producen shunts de derecha a izquierda. Puede generar una apertura del foramen oval o comunicaciones arteriovenosas, ¿sí? Provocando aún más un aumento de la hipoxemia. Acá tenemos un ejemplo de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y el cuadro clínico vamos a tener que lo más característico del tromboembolismo pulmonar va a ser la disnea, ¿sí? De origen súbito, es el síntoma más común. Vamos a tener también hemóptisis con dolor torácico pleurítico. Esta hemóptisis sabemos que es la expectoración de sangre, ¿sí? Y los síntomas relacionados a la trombosis venosa profunda, sobre todo en las zonas de los miembros inferiores, va a ser este calor, dolor espontáneo, compresión del miembro inferior afectado por esa trombosis, ¿sí? Y luego tenemos signos clínicos como la taquicardia y la taquipnea. La taquicardia va a ser por un intento de aumentar el gasto cardíaco y la taquipnea por la estimulación de los receptores pulmonares para evitar una mayor caída de la presión de oxígeno, o sea, para tratar de incorporar oxígeno al organismo, ¿sí? El examen físico puede ser normal o presentar zonas con disminución del murmullo vesicular y sibilancias, ¿sí? Luego también vamos a tener que, dependiendo de la magnitud del tromboembolismo, vamos a tener ya signos un poco más alarmantes, signos de sobrecarga, de falla del ventrículo derecho. Vamos a tener ingurgitación de la vena yugular,
El segundo, ruido pulmonar intenso o desdoblado, y también vamos a tener ritmo de galope derecho, ¿sí? La hipotensión arterial además puede provocar una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Y bueno, se describen 3 grandes síndromes clínicos de mayor a menor gravedad relacionados a este cuadro. El más grave va a ser el colapso circulatorio, que se manifiesta como síncope, hipotensión, cianosis, ¿sí? Vamos a tener los miembros tanto superiores como inferiores sin irrigación, por eso va a tener esta coloración azulada. Disnea aislada, como ya dijimos, de origen súbito. Y después podemos tener un infarto pulmonar que cursa con dolor torácico, pleurítico, hemóptisis y esa expectoración de sangre que habíamos mencionado. ¿Cómo lo diagnosticamos? Al ver todo este cuadro sintomatológico, la disnea, dificultad para respirar, el dolor pleurítico y todos los síntomas que ya mencionamos, ¿sí? Algo súper característico que no debemos olvidar del cuadro de tromboembolismo pulmonar es que cursa con hipoxemia e hipocapnia. Acuérdense, esta hipoxemia porque básicamente no llega oxígeno a los tejidos, y la hipocapnia por la compensación que hace el organismo a través del aumento de la ventilación por una hiperventilación, ¿sí? Vamos a tener que el pH, en este caso, va a mostrar alcalosis respiratoria, ya en un grado más avanzado con shock, acidosis metabólica, y cuando llega a un punto en el que los músculos respiratorios se fatigan, vamos a tener una hipercapnia con acidosis respiratoria, ¿sí? Porque lo que está fallando es el sistema respiratorio. Luego vamos a tener un gradiente, una diferencia, digamos, alveolar arterial de presión de oxígeno aumentada, y el cociente o la relación presión de oxígeno arterial y presión de oxígeno alveolar va a estar disminuida, normal menor a 90 milímetros de mercurio. El dimerodel lo vamos a usar más que nada como una forma de descartar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Luego tenemos las troponinas, que bueno, cuando ya está implicado en una sobrecarga ventricular derecha, vamos a tener un marcador de necrosis cardíaca, que sabemos que son las troponinas elevadas, lógicamente. Y luego tenemos radiografía de tórax a nivel de diagnóstico por imágenes, que bueno, casi siempre es inespecífica, pero puede presentar, digamos, bueno, estos signos de derrame pleural, infiltrados pulmonares, puede haber elevación del hemidiafragma afectado, atelectasias. En el electrocardiograma suele ser bastante inespecífico también. El centellograma, que sea con inyección de macroagregados de albúmina, se utiliza bastante para confirmar el tromboembolismo pulmonar o una arteriografía pulmonar positiva también. Y la angiografía es importante, que es el estudio confirmatorio de embolia pulmonar. Permite visualizar con una gran exactitud la localización y extensión del émbolo. Entonces es, digamos, el estudio literalmente confirmatorio de esta patología, ¿sí? Y ya por último tenemos el tratamiento, ¿sí? Vamos a tener un tratamiento anticoagulante, vamos a utilizar heparina, que impide el crecimiento del coágulo, inactiva la trombina y los factores 9 y 10, ¿sí? Y después anticoagulantes orales, como los dicumarínicos, que van a activar todos los factores dependientes de vitamina K, el factor 2, el 7, el 9, el 10, prolongando el tiempo de protrombina. También podemos utilizar warfarina, tratamiento tromboembólico, endovascular, vamos a utilizar activadores de plasminógenos que activan la fibrinólisis, etc. Así que bueno, básicamente esto es tromboembolismo pulmonar, espero que les haya servido, la bibliografía correspondiente y muchas gracias.